Muy buenos días de nuevo, señor ministro. Permítame que nuevamente le mencione el gran parecido, obviamente, el gran parecido con un hombre que admiré toda mi vida y lo sigo admirando, Raúl Clemente Huerta. Lo conocí incluso muy niño, digo muy niño porque así eran las circunstancias. La postulación de Raúl Clemente Huerta se produjo cuando él era muy jovencito, con un carisma impresionante y franco, categórico, hermoso el hombre. Le conocí en mi tierra otavaleña, porque fue candidato, mi pariente, primo hermano de mi madre, fue candidato a primer diputado por la provincia de Imbabura, el escritor y literato Alfredo Jácome. Alfredo Jácome intervino en política y él es un escritor. Él es un gramático, especialmente un hombre de literatura. ¿Cómo está? Perdonen por esta anécdota, hay que combinar aspectos humanos también. Y allí le conocí. Le conocí luego en el Congreso, en mi reporterismo cameral. Y bueno, qué discursos. Yo tengo grabado un discurso fantástico que alguna vez le transmitiré al mundo político de estos días para que estos jóvenes que quieren aspirar a algo se reflejen en Raúl Clemente Huerta, hombre limpio, distinguido, de un guayaquileño maravilloso. Así es que le deseo el mejor de los éxitos. Viene usted a una cruzada muy complicada, ministro, porque lo que más necesitamos es no afinar las importaciones. Eso no es la solución. Lo que tenemos que afinar y darle una ilustración y consistencia son a políticas públicas que hagan factible exportaciones, ventas al exterior. Y eso requiere naturalmente de un andamiaje de industrias agropecuarias, especialmente. Allí está el futuro, creo yo, de las ventas al exterior. No sé si usted coincida conmigo. La agroexportación es la solución para el Ecuador. No lo mismo que hemos venido haciendo, y mal, por falta de recursos, de tecnologías, y porque el mundo internacional y disque de integración siempre nos ha robado la película. Así es que hoy hay que ser sensatos y cuajar una política sólida, hermanados con los señores trabajadores. ¿Qué piensa hacer con los trabajadores, ministro? A ver si podríamos hablar con el preferido de este servidor, el que hablamos en la última vez, cuando estuvo el ministro en el teléfono. Tenga la bondad, pero bueno, urgen. Mi cordial bienvenida a los señores empresarios líderes. Permítame, ministro, está el economista Richard Martínez, el presidente de la Cámara de Industria y Producción, importante cuadro empresarial. Y está don Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, una cámara que va en ascenso, y eso nos alegra muchísimo. Con Pablo Campana, ¿qué piensa hacer usted para concebir una buena política? Porque Campana también está en la misión esta, ¿no? Es correcto. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Un saludo a todos los oyentes de esta radio tan importante y este programa tan escuchado. Y gracias por la referencia de mi abuelo. La verdad es que uno de los principales retos, no políticos, retos de vida, es tratar de llegarle a los tobillos. Estamos todavía muy lejos de aquello, pero ese es el trabajo y la dirección día a día, seguir esos buenos consejos. Yo, como le comenté la vez pasada, que conversamos en la radio, tuve la oportunidad, por la cercanía de mi trabajo, de almorzar todos los días con él, y entonces, además, una persona muy jovial y muy bromista. Muy bromista. Entonces, la verdad es que, y con toda la familia Huerta siempre hemos sido muy, pero muy unidos, así que
Gracias por la referencia, es un honor, por supuesto, y además de un honor, un enorme reto. Así como se me abrieron y se me han abierto todas las puertas en la vida gracias a ese nombre y apellido, también es un desafío porque esperan más de lo normal. Así que en eso estamos. Y bueno, bienvenidos también, un saludo a los compañeros aquí. El tema de fondo del Consejo Consultivo Tributario es justamente que sea una herramienta jurídica, una herramienta económica, una herramienta que provea insumos justamente para dinamizar al sector productivo. Nuestra parte, nuestra contribución en esta tarea como Ministerio de Trabajo es justamente proveer las herramientas jurídicas que permitan agilitar los procesos de vinculación, desvinculación, que permitan generar nuevas modalidades de trabajo que estén de acuerdo a la dinámica de la historia, a la dinámica de la realidad actual. Yo quiero señalar algo que ayer dijo el presidente. Nosotros estamos trabajando no solamente para el sector que tiene empleo, nosotros estamos trabajando para el sector que no tiene empleo, es decir, para los desempleados. Había alguna inquietud con respecto de algunos temas de los compañeros sindicalistas, estaban preocupados por la precarización. Hemos sido enfáticos, nosotros de ninguna manera vamos a generar herramientas jurídicas que precaricen al trabajador, no vamos a retroceder en derechos, al contrario, vamos a reafirmarlos. Pero por otro lado, pero ellos se preocupan, y lo entiendo, y está bien, del sector que tiene empleo, es correcto. Pero yo me preocupo además, y el presidente Lenín Moreno se preocupa además de los que no tienen empleo, correcto, que son la mitad y más. Entonces, para aquellos que no tienen empleo y para aquellas empresas que van en la dinámica económica evolucionando, yo tengo varias empresas que hace 10 años eran top y hoy día no existen. Vea, Polaroid, Kodak, los mismos teléfonos, el propio BlackBerry. Y hay empresas que hoy día existen y hace 10 años no existían. Tienen empresas de Internet, empresas de servicios de música por Internet, en fin. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es adaptarse. No sobrevive y no ha sobrevivido en la historia el más fuerte, ni siquiera el más inteligente. Ha sobrevivido el que sabe adaptarse a las circunstancias. Y lo que nosotros vamos a hacer a través de este Consejo Consultivo es proveer desde nuestro lado, y entiendo que el ministro Campana lo hará desde su área de trabajo, y la ministra Eva García desde su área de trabajo, y el Ministerio de Agricultura lo mismo. Y ojo, no solo es el Comité Ejecutivo es el organismo sistematizador de las propuestas. El organismo realmente importante es el Pleno del Consejo, donde están todos los empresarios, donde están todos los gremios, agremiaciones, ciudadanos en general. El Pleno del Consejo, con las mesas sectoriales, allí es donde van a salir las propuestas de tipo tributario, de tipo económico, financiero y por supuesto laboral. Así que vamos a contribuir con nuestro espacio de trabajo. Gracias, ministro. Quiero pasar el micrófono en orden de llegada, no con la venia de Richard, que me permita, para que no se resientan. Don Patricio, lo que dicen los dirigentes trabajadores es que no van a ceder ante francamente creo que califican de destrucción de una no prebenda, pero sí de una lucha incesante que ellos han tenido para evitar la precariedad. Una de las herramientas o de las llaves de esa estabilidad precisamente refiere a que no volvamos a practicar las contrataciones por horas en actividades. Yo lo que le escucho al ministro y me parece buena salida es que estas tengan determinados ámbitos y determinados beneficiarios del trabajo por horas, justamente en el universo de ciudadanas y ciudadanos que no tienen empleo. Si yo le digo este momento a la persona que no tiene empleo, mire, le van a dar empleo pero por horas, porque hay actividades incipientes, mercados incipientes, recién van a comenzar,
Lo empresarial es una lucha, posicionar el producto en los mercados internacionales, en el mercado interno es cosa grave. Así es que usted tiene que comenzar siendo un trabajador por horas, porque esto lo van a lograr. Patricio Alarcón, tenga la bondad, ¿por qué se niegan a aceptar aquello los dirigentes laborales? Buenos días, Gonzalo, qué gusto poder participar en esta entrevista con el presidente del Comité Empresarial, Richard Martínez, con el ministro de Trabajo, Raúl, qué gusto en conocerte. Mire, Gonzalo, yo creo que aquí hay errores en cuanto a conceptos. Yo creo que muchas veces los trabajadores, por una falta de comunicación, no comprenden que el empresario, en general, lo que le interesa es contratar, es no tener el costo de la rotación del personal. Y en este momento, si hablamos de contratación por horas, ya existen las jornadas parciales. De hecho, de acuerdo a la ley, donde debemos enfocarnos para generar una facilidad para contratar, y en buena hora que está aquí el ministro, es en los contratos eventuales. Debemos poder contratar sin recargos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió durante el gobierno pasado? Se permite el contrato eventual, pero con un recargo del 35%. Básicamente anularon esta modalidad de contratación. Otro tema, no hablemos de contrato a plazo fijo, pero hablemos de un periodo de prueba razonable para que el empresario pueda volver a contratar. Entonces, yo no sé si es que por medio de una modalidad de contrato se pueden abarcar ciertos puntos para que el empresario tenga la facilidad de contratar. Y no estamos hablando de flexibilidad, y no estamos hablando de irrespetar los derechos adquiridos, y no estamos hablando de no pagar todos los beneficios de ley. Es muy importante lo que se menciona también dentro del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo tiene que generar ideas, tiene que plantear reformas para que nosotros podamos trabajar mejor en ámbitos tributarios, en ámbitos laborales, en ámbitos societarios, por así decirlo. Lo que a mí sí me preocupa dentro del Consejo Consultivo es que recién después de 90 días se van a emitir criterios, mientras yo creo que tenemos muy claros con el ministro, tenemos muy claros con el presidente del Comité Empresarial, los cambios que se necesitan hacer de inmediato en materia tributaria y en materia laboral para que el país pueda retomar su senda de crecimiento. Tentativamente tiene que mencionarlos, por favor, presidente. Mire, estamos hablando del anticipo del impuesto a la renta. Para nosotros volver al cálculo anterior sería prudente. ¿Por qué? Porque estaría otorgando liquidez a las empresas. Y no solo eso, estaría pagando un impuesto sobre una renta causada. Eso es importante. Y obviamente generando liquidez para el sector empresarial y volviéndolo más competitivo. Mire, ir eliminando paulatinamente el impuesto de salida de divisas. Muy importante. Eso también genera confianza hacia afuera y alivia al sector empresarial. Reformas del COPSI. Confianza y conveniencia. No, confianza, porque mire, es una buena señal al mundo al decir, mira, yo no te voy a cobrar cuando tú inviertas y cuando tú saques también y pagues las cuentas afuera y recuperes tu inversión y pueda devolver los capitales. Mire, la facilidad de sin ninguna traba de poder mover capitales como la mayoría de países del mundo. Tenemos propuestas del COPSI. Mire, hay un tema muy importante para evitarle al gobierno que siga invirtiendo o gastando. Si usted hace ciertas reformas en el COPSI y usted permite que los GATS puedan tomar o puedan negociar para hacer APPs, usted le está aliviando 5,000 millones en contratos que tiene el Estado. Póngale la mitad, 2,500 millones de dólares. Donde nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con ciertos sectores, es en castigar al comercio por medio de más impuestos. Porque mire, mucha gente ha perdido la perspectiva en cuanto al concepto. Pero esta parte no le va a entender el público. Mire, más salvaguardias, timbres cambiarios, llegar a los techos de aranceles. ¿Qué es lo que sucede? Mire, ¿qué es lo que pasa con el sector privado? ¿Qué es lo que pasa con el sector comercial?
Sector comercial usa los dólares del sector comercial. Es decir, yo importo con los dólares que yo tengo en el banco, con mi capital de trabajo, yo importo con una línea de crédito del banco, o yo importo por medio de un crédito directo que ya tengo en el exterior. Yo no estoy usando los dólares del país. Quien tiene que bajar el gasto finalmente es el gobierno, porque finalmente tiene que acceder a las reservas para poder mantener un gasto público oneroso. No, bueno, pero por ejemplo, la sugestión que hace alguno de los señores empresarios, me parece que es Cristian Cisneros. Él dice, y tiene toda la razón, si el gobierno va a perder ingresos, ¿no es cierto?, con estos recambios que va a establecer en lo que ha sido castigo económico para los productores, rescate o compense frenando el parque automotor, pues, por ejemplo. ¿Cuántos miles de vehículos transitan por avenidas, calles y carreteras del país con un sinnúmero de logotipos y otros sin poner logotipos? Solamente una partecita de un gasto dispendioso que ha ejercitado una revolución que creía que iba a durar toda la vida y que se creían nuevos ricos dentro del concierto de la región. Eso sí me parece que está bien. No, mire, aquí hay una equivocación de concepto. Es como que yo vaya con nuestro representante en el comité consultivo que es el presidente del comité empresarial, y pidamos que le quiten algunos puntos del margen de contribución a los pequeños y medianos industriales para que se lo den al comerciante, porque al comerciante le ha ido mal en los últimos 2 o 3 años. Han perdido 6.000 millones de dólares en ventas. Solo el año pasado perdimos alrededor de 60.000 fuentes de trabajo. Hemos tenido 4.500 cambios en cuanto a normativa, 3.500 cambios solo para las importaciones. Entonces, el concepto, perdone, Patricio, no es lo pero correcto. Esta mañana tenemos que ser un poco francos. Pero también han habido grupos económicos de los suyos, de los comerciantes y de los productores, también del equipo de productores que lidera Richard Espinosa. Martínez, perdón, es que está... Esa no es una buena confusión, déjeme decirle, mi querido Gonzalo. Entonces, no, mi perdón es a los dos, por confundirlos. Entonces, esta gente dice, ¿y de dónde va a vivir el fisco? El fisco, ¿de dónde va a vivir el fisco? Yo le digo, bueno, vamos a bajar la burocracia, vamos a interrumpir el tránsito vehicular de carros del Estado. Habrán algunas medidas, pero con una medida de esta envergadura puede perder ingresos significativos. Y eso le podrá decir el ministro, que lo veo bastante amigo de la otra filosofía, el de finanzas. Dirá: vea, presidente, si usted les da gusto a los empresarios en todo esto, ¿yo de qué voy a poder responder desde la hacienda pública? Ahí me parece que Richard Martínez tiene la palabra. Gracias, Gonzalo. Un saludo a Patricio. Pensemos también en el otro lado. Ciertamente, mire, pero yo creo que hay que buscar las alternativas. Es decir, Gonzalo, si queremos resultados diferentes, haciendo exactamente lo mismo, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Eso sí tenemos que ponerlo como punto de partida. Y esa es una línea de pensamiento de Einstein. No se puede conseguir cosas diferentes haciendo exactamente lo mismo. Eso sería un error. Como sería un error dejar de topar los temas estructurales dentro del Consejo Consultivo. Así lo planteábamos ayer como sector empresarial. Yo llevo la voz del sector empresarial organizado, no son mis pensamientos, sino trato de integrarlos. Y es allí donde creo que hay que dividir un poco, en línea de lo que ha señalado Patricio y lo que ha señalado el ministro, el trabajo del Consejo Consultivo. Hay una tarea asignada para presentar unos programas de política en 90 días, pero sí tenemos también temas concretos de rápida ejecución que pueden atender asuntos sectoriales o asuntos transversales que ya han sido discutidos ampliamente. Entonces, el balance va a ser importante. En cuanto al tema fiscal o a esta visión de desarrollo a través de la protección, es justo lo que está pasando en este momento, cuando se eliminan las salvaguardias y hay varios
empresarios, industriales, que dicen, me quedo desprotegido. Es que la salvaguardia, la protección no puede ser vista como un mecanismo de desarrollo de largo plazo. En el marco multilateral, regional, hay muchos instrumentos para combatir a la competencia desleal, el antidumping, derechos compensatorios, salvaguardias sectoriales. Eso está en el marco de la Organización Mundial de Comercio, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, de la LADI. Hay muchísimos instrumentos. El tema es que el país tiene que ser mucho más efectivo en la aplicación de esos instrumentos, porque no los aplicamos. Otros países son mucho más efectivos. Entonces, si hay competencia desleal... ¿En qué consiste desleal, la efectividad, perdón? La efectividad en detectar los sectores donde tienen que aplicarse este tipo de medidas porque ha habido afectación por la competencia desleal. Esa es la normativa multilateral, no la tenemos que inventar este momento, está allí, hay que aplicarla. Pero si es que la medida de salvaguardia va a ser una medida de política de desarrollo, ahí hay un error. Porque eso no se sostiene en el mediano plazo. Porque para ser un buen exportador hay que ser un buen importador también. Esta es una regla. Lo que pasa es que a veces creemos que nosotros somos, digamos, el único país en el mundo y solamente nosotros tenemos que ganar, solamente nosotros tenemos que exportar. Pero claro, cuando vamos del otro lado también hay exportadores que nos están importando a nosotros, al Ecuador. Entonces, ¿qué pasa si mañana un país dice, no, es que las importaciones que vienen del Ecuador son malas porque me afectan? Simplemente podría poner restricciones y se afectan a nuestros exportadores. Entonces, hay que entenderle a la economía, a los flujos comerciales y al mundo. ¿Qué puede hacer en una mayor en el trazo de políticas este Consejo Consultivo? Mire, yo creo que en el campo fiscal hay un buen margen. Primero, la reestructuración del financiamiento que ha obtenido el país en los últimos años. Solo ahí se pueden generar 300 millones fácilmente anuales. Si se revisan los temas de subsidios, por ejemplo, en el caso de los combustibles, sin afectar a las clases menos favorecidas, sino a las clases que tienen mayor capacidad de ingreso, ahí también hay un margen de maniobra. ¿Lo puede cuantificar tentativamente? Bueno, serían unos 200, también 300 millones. Va a depender de la focalización que se le dé. Se ha hablado también, yo he escuchado a algunos empresarios y autoridades públicas analizar la posibilidad de un IVA diferenciado, por ejemplo, para ciertos productos. Bueno, creo que primera vez que oigo claro, esto. no es lo mejor. Digamos, nosotros no somos por principio partidarios de más impuestos, pero entendemos que llegar a un balance fiscal en unos 4 o 5 años y consolidar y reducir el déficit en 1,5% anualmente para tener un equilibrio en el 2021 tiene que hacerse de manera gradual y ordenada. ¿En qué país se rige este momento un IVA diferenciado? Entiendo que en Colombia hay un IVA diferenciado para ciertos tipos de bienes. No conozco con exactitud, Gonzalo, me aventuraría mal no conozco con exactitud. De que se ponga a estudiar, pero el concepto, claro, ya me voy a poner a estudiar, ya me deja con tarea. Pero además todo esto tenemos que conversarlo en el Consejo Consultivo porque no podemos tampoco anticipar cosas, generar expectativas negativas o tampoco generar sobre expectativas porque eso puede complicar el diálogo. Y algo muy importante que decía Patricio, es importante que entendamos que el Consejo Consultivo tiene que ir a tratar los temas técnicos, más allá de la política. Es decir, a nosotros no nos interesa como sector empresarial precarizar, por ejemplo, las condiciones de los trabajadores, eso en lo absoluto. Pero también entendemos entonces, que hay una nueva realidad. ¿Qué le comprometen a los trabajadores? ¿Por qué están manejando el primer discurso? Trabajo por horas. No, pues dice, esa es una conquista nuestra. Eso nos va a perjudicar. Ustedes deben, y el señor ministro del Trabajo nos va a explicar, cómo podríamos compensar o premiar o hacer que asimile el trabajador ecuatoriano la conveniencia de un trabajo por horas, focalizadamente, como planteó, creo que el propio presidente de la Cámara de Comercio, focalizadamente. Sí. Es que hay que primero entender cuáles son las garantías de los trabajadores. Y las garantías de los trabajadores están alrededor de la seguridad social, de las remuneraciones adicionales como el 13º, el 14º, que tienen que cubrirse en una modalidad de esta naturaleza. Es decir, uno no puede entrar a contratar sin garantizar esos que son derechos adquiridos. Y lo que tenemos que, de alguna manera, Gonzalo también y amigos, es observar la estructura del empleo en el sector empresarial.
Fíjese usted, nosotros hemos hecho un cálculo muy interesante que creo que le va a servir al ministro también para la toma de decisiones. Hemos dividido el empleo, según las cifras del INEC, que generan las grandes empresas y también las micro y pequeñas empresas. En el caso de las grandes empresas, el 100% del empleo es empleo formal, en el caso de las grandes empresas. En el caso de las micro, pequeñas empresas, el 61% del empleo es informal y el 39% formal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada empleo que generan las empresas grandes es un empleo formal. En consecuencia, hay que darles más oxígeno a las empresas grandes a través de estas medidas como el anticipo del impuesto a la renta, mayor dinamismo para contratar, etcétera, etcétera. Y a las pequeñas también les conviene exactamente lo mismo en términos laborales y en términos tributarios. ¿Por qué? Porque si no, la delgada línea para pasar a la informalidad cada vez se hace más grande. Entonces, hay que adaptarse. El mundo es lo dijo el ministro, el mundo está cambiando a una velocidad que nosotros no lo vamos a detener. La inteligencia artificial, los temas del Big Data, la cuarta revolución industrial, la impresión 3D, y en consecuencia hay que adaptar todas las modalidades contractuales, por ejemplo el tema del turismo, los hidrocarburos, eliminar estos recargos que dijo Patricio que no hacen sino desalentar la contratación. Tenemos que entendernos un poquito más en esa línea y nosotros tenemos todas las cifras y las propuestas para eso. Pero técnicamente, Gonzalo, entendemos que hay una preocupación de los trabajadores, pero nos sentamos todos a la mesa a conversar y ver cuántos empleos. Al final del día lo que le importa al ecuatoriano es el empleo y que haya un empleo de calidad. Y en eso nosotros vamos a apoyar en todo lo que sea posible. Señor ministro, el premio Nobel, el ex premio Nobel o el premio Nobel, porque ellos quedan para la eternidad con esa presea, ¿no? Y esa denominación. El señor Stiglitz está criticando una vez más a la globalización y dice que, hablo porque tenemos un cuarto de hora en donde las ideologías más bien son de centro izquierda, pongámoslo así para no decir de ultra izquierda. El partido de gobierno tiene diferentes visiones en materia económica y en materia de globalización, o sea, de modelos, ¿no? Entonces, ministro, no le digo qué piensa usted de la globalización a estas alturas, pero sí podemos nosotros, con la experiencia que hemos adquirido en los últimos años y en un momento tan dramático que está viviendo la humanidad en términos de las etapas de desarrollo, las inequidades que tenemos nosotros en cuanto a comercio exterior, se comen hasta los mismos miembros del mercado común europeo entre ellos. Y las grandes potencias igualmente viven peleando entre ellos. La primera liga es de 4 o 5 grandes potencias. Nosotros tenemos que pensar no humildemente, sino tratar de insertarnos en esos mercados. Entonces, ¿qué le pide usted al trabajador o cómo le piensa organizar al actor laboral para que acepte esto? Explicándole. Bueno, yo quería precisar dos temas que son importantes. De hecho, ya me he venido topando, pero nos vamos a topar y más aún en este proceso no solo del Consejo Consultivo, también en las mesas de diálogo que abrió el presidente la semana anterior. Es decir, nosotros estamos relanzando el Consejo Sectorial Laboral, que es una obligación de cada ministerio, de acuerdo a la Ley de Participación, justamente para ahí conciliar un poco las opiniones. Pero lo que quería señalar es muy importante con respecto a esto de las ideologías y posiciones políticas. Yo hasta ahora me he encontrado en apenas este mes de trabajo, y nos vamos a seguir encontrando, con dos grupos de personas: los que quieren trabajar, los que quieren realmente aportar con ideas indistintamente de la posición ideológica o del pragmatismo que tengan, pero que en los desacuerdos se encontrarán eventualmente acuerdos. Y claro, y el grupo de personas que están haciendo y van a dedicarse a hacer política. En aquellas personas que hagan política no vamos a encontrar acuerdos posibles porque, claro, de cara a una elección en el 2019, tienen que mantenerse al otro lado del camino, tienen que mantener una posición contraria a cualquier posición que se pueda
sistematizar en el gobierno. Entonces, creo que hay que entender, y hay que entenderlo, porque esa es la política, digamos, no es algo censurable, así funciona. Pero eso también la ciudadanía tendrá que saberlo. Eso vamos a encontrarlos en empresarios, en trabajadores, en todos los sectores. Habrán trabajadores, sindicatos, centrales sindicales, con las cuales de hecho se podrá y se puede hablar con absoluta tranquilidad y entendimiento, y habrán otros personajes puntuales que se dedicarán a hacer política. Con ellos será muy difícil llegar a acuerdos porque ellos no van a buscar una solución. El negocio o el trabajo de ellos en su visión política es mantener siempre un conflicto de cara a una potencial elección. Así que creo que es importante porque la ciudadanía en este proceso va a descubrir y a identificar cuáles son esos actores que hacen política y que viven de la política en estas coyunturas fundamentales de importancia para el Ecuador, y aquellos actores que van a trabajar para sacar adelante al Ecuador. Perdona, ministro, pero a usted no le corresponde crear con los trabajadores, ¿no?, una universidad para el desarrollo. Digo, una universidad donde esta gente, especialmente los que cuajen como líderes, digamos, en el inmenso abanico de segmentos de trabajo que hay en el país, y les hacemos ver cómo está el mundo. No que vivan en el año 1930, pues no. Bueno, yo creo que lo entienden. Yo he conversado ya en algunos casos con bastantes. Yo le estoy subestimando de alguna manera, entonces. No, yo creo que en algunos casos lo entienden. Yo creo que siempre lo entienden. Los ecuatorianos somos muy inteligentes y muy receptivos. Los que no lo entienden no es que no lo entiendan, es que no lo quieren entender para mantener una posición política determinada. Eso es lo que quería señalar. Pero esto, los ecuatorianos lo entendemos perfectamente. Hay que adaptarse al cambio. Los cambios no significan precarización de ninguna manera. Yo, en cambio, debo decir, estoy en contra del contrato por horas. Yo sostengo que, y estoy en contra de regresar a un tema de contratación a plazo fijo, porque la idea de las empresas no es que duren un año. La idea de las empresas es que sean sostenibles, perdurables, que ojalá duren muchísimos años o los años que quieran que duren los accionistas, los propietarios, los trabajadores, en fin. Es decir, el tema del contrato a plazo fijo, yo lo contesto diciendo, ¿y qué tal que hacemos, por ejemplo, un contrato por proyectos? Es decir, si la compañía, si la empresa que tiene una línea determinada de actividad decide abrir otra línea, una línea diferente, decide diversificarse dentro de su área de producción, por supuesto, ¿verdad? Pero lo hace como un proyecto de inversión. Cuando usted en el Estado abre, por ejemplo, el programa de erradicación de trabajo infantil, es un proyecto de inversión, no es un gasto corriente, es un proyecto de inversión que tiene un comienzo y un fin. Y ese proyecto tiene que, cuando tiene ese fin, si es que se lo quiere sostener o hacerlo parte del gasto corriente, institucionalizarlo o volver a pedir presupuesto para el año siguiente. Entonces, las personas que laboran en ese proyecto, terminado el proyecto, se acaba la relación laboral. Eso es así hoy día. Entonces, ¿por qué no lo podemos analogar con el sector privado? Si mañana el sector privado arranca un nuevo proyecto de inversión que va a generar una nueva línea de contratación. Manteniendo el anterior. Con las reglas de juego. Si queremos generar nuevos empleos, si abren esto, y para esto necesitan 100 nuevos empleados, 50 nuevos empleados. Pero qué maravilla, si de eso se trata. Y ojalá, y vamos a proponerlo, por supuesto, con relación al anticipo de impuesto a la renta, que por ejemplo no lo eliminen, pero que se puedan hacer deducciones al anticipo de impuesto a la renta, porque finalmente el anticipo de impuesto a la renta lo que genera en perjuicio es un tema de liquidez a las empresas. Es cierto. ¿Qué pasa si yo puedo, al final del ejercicio fiscal, yo puedo deducir del anticipo de impuesto a la renta lo que gasto en contratar en esa nueva línea de inversión, o en contratación joven, o en contratación de la tercera edad, o en contratación? Es decir, esas compensaciones, que no son premios, son compensaciones para equilibrar el tema económico, porque hay que equilibrarlo, por supuesto, concuerdo, eso hay que equilibrarlo. Entonces, hay que generar empleo, eso es un gasto deducible para las empresas, sí, para nosotros es una inversión, para el pueblo ecuatoriano es una necesidad, y yo creo que para todos los empresarios y empleadores también, de alguna manera, es una necesidad. Lo que hay que buscar es cómo lo compensamos de manera equilibrada. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Yo hago la contrapropuesta, por ejemplo, y es cuestión de conversarlo. Y veamos, porque la puerta del final del camino tiene varias formas de llegar, no tiene solo la línea recta. Hay que salirse del cuadrado de pensamiento
que de alguna manera nos han enseñado, nos han formado en las universidades. Hay que salirse del cuadrado de pensamiento. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, contratación por proyectos, que al fin del día llega a ser una especie de un contrato fijo, por de alguna manera decirlo, ¿verdad? Pero un contrato fijo a una nueva línea de trabajo. Podemos hacer el tema de los estímulos que ya hablamos y, por supuesto, el teletrabajo. El teletrabajo es la posibilidad de que las personas desde su hogar puedan trabajar para las empresas con relación de dependencia. Esto funciona en muchísimos países del mundo. Nosotros estamos ya hablando con Microsoft, que es una empresa muy importante y que ha funcionado en teletrabajo en varios países del mundo exitosamente y nos va a ayudar, nos va a asesorar, nos va a aconsejar y no nos va a cobrar un centavo. Ya podemos hablar después cómo el sector privado, y en esto quiero reconocerlo de manera gratificante, se ha volcado, al menos en la cartera del Ministerio de Trabajo, a colaborar sin pedir absolutamente nada en programas de responsabilidad muy importantes, como por ejemplo el tema de erradicación de trabajo infantil. Se han sumado ya más de 300 empresas, vamos a hacer un lanzamiento más adelante. Pero en todo caso hay que generar equilibrios, posibilidades para nuevas contrataciones. Van a ver, yo creo que es cuestión de buscar la forma. No creo que sea necesario el tema de contratación por horas, no creo. Creo que hay que, por supuesto, ver los eventos, porque finalmente los eventos sí se cotizan por horas. El tema hotelero, el sector turístico, tiene un problema grave, que son las contrataciones para sus eventos, sobre todo los medianos y pequeños, porque no tienen la garantía de saber cuántos coffee breaks, cuántas presentaciones de producto, cuántos matrimonios les van a contratar en un mes o en 2 meses. Ellos no tienen la capacidad económica para contratar una cuadrilla, salonero, cocinero, etcétera, etcétera, de manera indefinida. Entonces, ¿qué tal que le podamos proponer que contraten por cada evento que hagan, por 10, 15, 20, 50, 60 eventos? A ver, yo lo que quiero reseñar con esto es que sí hay posibilidades, sí hay ideas, sí hay propuestas creativas, y estoy 100% seguro que cuando se las transmitamos, porque esto yo que converso hoy día aquí, lo he conversado con varios sectores de trabajadores, con varios sectores, y están absolutamente de acuerdo, porque ven en esto ninguna precarización, y yo sí creo, y con esto termino para no alargarme tanto, mis disculpas, y yo sí creo que hay que revisar los porcentajes en estos tipos de contrataciones con estas peculiaridades y singularidades, que no son indefinidas. ¿Y por qué? ¿Por qué no hacer, por qué debe haber un recargo en este tipo de contratación, más allá de que el porcentaje sea más o menos? Tiene que haber un recargo porque primero, y yo he hecho el ejercicio, si lo sumamos económicamente, siempre será más eficiente económicamente para el empresario, aún con el recargo, por la eventualidad, porque no es que todos los empleados van a estar en esta modalidad, pues va a haber un porcentaje mínimo, por supuesto. Eso es por un lado, y por otro lado, también es una compensación al empleado por, digámoslo así, la falta de estabilidad, por decirlo así, que yo no creo que falte estabilidad, porque el contrato de trabajo ya tiene, por ejemplo, el contrato por obra cierta. Cuando termina la obra, termina la contratación, tiene el contrato de destajo, que cuando termina el número de cuadras de arroz realizadas, termina la relación laboral. Entonces, cuando termina el evento, termina la relación laboral. Cuando termina el proyecto, termina la relación laboral. Eso no es precarizar. Entonces, pero aún así, como hay de alguna manera una falta de estabilidad sostenida y permanente, hasta que la empresa haga de ese proyecto de inversión una nueva línea de trabajo en gasto corriente, y entonces sí, los incorpora. Es decir, hay miles de formas, mi estimado Gonzalo, en que podemos ser creativos. Amistosamente queda medio trompudo el señor presidente de la Cámara de Comercio. No, acá. Resulta inquieto, pero ¿qué les parece? El segundo capítulo en próximos días. Nos ponemos de acuerdo, off the record, si es tan amable, para que le inserten la correspondiente réplica y contrarréplica. Pero eso le va a servir a usted como un insumo de la plática que el señor presidente Lenín Moreno quiere. Todo conversemos, dice él. Todo dialoguemos. Todo con conocimiento de cada uno de los partícipes. Y eso me parece una gran política a esta hora del partido. Richard, rapidísimo. Solamente un cierre que creo que Patricio también quiere hacer. Su tocayo ya quiere irse. Sobre la base de lo que usted decía, creo que hay que destacar la voluntad de diálogo. Eso es lo más importante este momento, ¿no es cierto? O sea, se han empezado a liberar las tensiones de alguna manera, hay cómo acercarse. No nos vamos a poner de acuerdo en todo, eso sería un error pensar que va a ser así, pero la voluntad de diálogo del sector empresarial y también de
los funcionarios públicos es importante para llegar a acuerdos mínimos, consensos y sacar el país adelante. Y me parece que allí ya tenemos una clara visión de algo que no teníamos en 10 años, Gonzalo, que fue una relación extremadamente tormentosa, que hoy por lo menos podemos sentarnos a la mesa, conversar con tranquilidad, técnicamente, sin politización y buscar los objetivos comunes. Solamente eso. Sí, no, desde luego. Querido Patricio. Muy brevemente, Gonzalo, yo creo que lo que expresa el ministro, lo que expresa Richard, tienen la razón en muchos de los temas. Lo que yo sí quisiera comentar es que muchas veces los cambios tienen que venir por una normativa simple. Es decir, bueno, no hablamos de plazo fijo, pero una nueva línea, mucha gente no llega a entenderlo, no se lo comunica bien, no se deducen las empresas de esos gastos y mire, a veces complicar más al sector empresarial para que tenga que ver la manera de poder deducir ciertos impuestos, se complica. Y me alegro oír al ministro que no va a pensar en la gente que quiere hacer política y eso tiene que también venir por parte del Estado. Las decisiones tienen que tomarse sin tomar tanto en cuenta el costo político que puedan tener. Muchísimas gracias, Gonzalo. A ustedes. Señoras y señores, en breves instantes, el presidente del Consejo Directivo del IES, nos van a acompañar también el expresidente Joaquín Viteri y el señor economista, Fernando Mosquera. Sí, Fernando Mosquera. Ah, qué buena nota. Vamos a hablar sobre lo decidido por la Contraloría General del Estado respecto a la deuda que mantiene el IES con la población afiliada, con los dueños del capital del IES, con los dueños del dinero de la institución aseguradora. Contraloría, en efecto, ha dispuesto al IES registrar deuda del Estado. Hay también una posición del ministro de Economía. Hay también. Vamos a volver con este tema que me parece harto importante. Ya mismo, Richard Espinosa, presidente del IES, en La Noticia Libre. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de